Hola, profesor Alberto. Nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por Eric Ayala Urbina, Orlando Dolores Arratia, Emanuel González Nevares y un servidor, Marcos Misael Lozano García. Y nosotros hablaremos sobre el proyecto final, que es un circuito de lazo cerrado con amplificadores operacionales. A continuación procederemos al desarrollo de este. Ok, para iniciar con la introducción tenemos la función de transferencia, el análisis de la estabilidad de la planta y el diseño del controlador, que son tres términos fundamentales en el campo de los sistemas de control y son los que vamos a ver en este proyecto. La función de transferencia describe cómo responde un sistema a las señales de entrada y se utiliza para modelar sistemas. El diseño de los sistemas de control depende del análisis de estabilidad de la planta. Además, el sistema puede mantenerse dentro de límites aceptables si se evalúa. La seguridad de esta garantiza por el uso de las herramientas matemáticas y técnicas de análisis, como lo hemos estado haciendo en las actividades pasadas y en las prácticas. La función de transferencia y el análisis de estabilidad se utilizan para diseñar un sistema de control. El controlador genera señales de control para mantener el sistema de funcionamiento, como es lo que estamos viendo cuando usamos el osciloscopio y todo eso con el protoboard y los otros sistemas que hemos hecho. Estos temas permiten modelar, comprender y controlar sistemas en diversas aplicaciones y son fundamentales en el control de sistemas. El autor adquirió experiencia y práctica y continuó aplicándola para mejorar el control del sistema. Es como lo que estuvimos viendo con los programas tipo Livewire y todos esos que lo estuvimos utilizando ya al final de estas prácticas. A continuación seguirá mi compañero Marcos. Bueno, ahora procederemos con el desarrollo de la función de la transferencia. Ahora procederemos con el desarrollo utilizando la función de transferencia. Iniciamos con el criterio de Routh-Hurwitz. Utilizamos primero la función de transferencia para encontrar los valores de A, B y C. Y este criterio solo lo usamos para ver si nuestro sistema oscila, y en nuestro caso sí osciló. Después procedemos a agregar los resultados en la fórmula general, como podemos ver, y nos dan estos dos resultados. Estos dos resultados que nos arrojaron, como podemos ver en el paso 1, son nuestros polos. Después procedemos al paso 2, que es que buscamos tener la constante de K, con la fórmula que nos arroja, que es K igual a N menos M menos 1, donde N es el número de polos y M es el número de ceros. El 1 ya viene predeterminado en la fórmula. Sustituyendo los valores, tenemos que K es igual a 2 menos 0 menos 1, y esto nos da un resultado de 0.1. Después procedemos a obtener los puntos prueba, que en el punto prueba 1 es 0, en el punto prueba 2 es 180, en el punto prueba 3 es 360 y en el punto prueba 4 es 540. Y estos solamente podemos utilizar los punto prueba 2 y punto prueba 4, que son los que nos dieron los resultados de arriba. Y bien, retomando el punto donde dejó mi compañero, tenemos el tercer paso para el desarrollo del lugar geométrico de las raíces, el cual era el mismo que hacíamos el semestre pasado. Creo que era casi que lo mismo cuando hacíamos este tipo de problemas, que era esto de más o menos 180 y pones ahí el resultado y ya solo lo dividía 180 entre 2 y casi siempre hacía lo mismo, solo cambiabas el valor de arriba y ya para después sacar el punto medio que tenemos aquí en este problema, que es menos 0.381 menos 2.618 entre 2 menos 0 igual a menos 2.999 entre 2, y el resultado final que tenemos es igual a 1 menos 1.49. Para finalizar con esto del desarrollo del lugar geométrico de las raíces, tenemos el paso 4, que primero lo que tenemos que hacer es despejar la K, y aquí tenemos 1 más K, que es por 1 entre S2 más 3S más 1 por 1 igual a 0. Después de realizar este proceso, tenemos ya derivado, tenemos que empezar a derivar este número que tenemos aquí, que es el S cuadrado más 3S más 1, y ya al finalizar el proceso de la derivación, tenemos este valor, el cual es 1.5. Ese es el valor final de S. Al continuar con este proyecto,
lo que hicimos fue calcular las resistencias y la capacitancia de los capacitores y pues las resistencias, vaya la redundancia, de lo que utilizamos para nuestro circuito de enlace cerrado. Estos fueron diferentes intentos en los cuales obtuvimos la resistencia y la capacitancia para nuestros circuitos, donde tuvimos que nuestra R2, nuestra era de 0.70 y nuestra R2 era de un valor extremadamente grande y nuestra capacitancia era de 100 microfaradios. Aquí estos valores eran correctos, pero debido a que era muy difícil obtener los valores para nuestra resistencia, el profesor nos brindó otros valores que fueron los que utilizamos para nuestro proyecto. Continuamos con lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es realizar el análisis de la estabilidad de la planta. Esta sección lo que veremos es el procedimiento que utilizamos en MATLAB. Lo primero que hicimos en MATLAB fue escribir la planta con nuestro lazo cerrado y colocar un visor para poder observarla. Continuando con el análisis de la estabilidad de la planta, vemos como el visor nos muestra una gráfica. A continuación, en la siguiente diapositiva, podemos utilizar esta gráfica mostrada, llevarla a lo que es Spine, en el cual trazamos una tangente a la curva en la que obtenemos los valores L, que es igual a 0.1, y T, que es igual a 5.5. Eso fue el método gráfico. Luego continuamos donde debemos de sustituir los valores de L y de T que obtuvimos anteriormente y usaremos las siguientes fórmulas para obtener los diferentes valores que usamos más adelante. Utilizamos la tabla 8.2 de la regla de sintonía de Ziegler-Nichols, basada en la ganancia crítica de KCR y periodo crítico de PCR, que es el segundo método. Vemos que P es igual a 0.5 por KCR, luego que PI es igual a 0.45 por KCR y su TI es igual a 1 sobre 1.2 por PCR. Y obtenemos a PID, donde KP es igual a 0.6 por KCR, TI es igual a 0.5 por PCR y TD es igual a 0.125 por PCR. Aquí arriba tenemos los resultados, que son los de P es 55, lo de PI es 49.5 y 0.33, lo de PID es 66, 0.2 y 0.05. Lo que realizamos aquí fue dibujar más bien 3 veces nuestro circuito con un visor de 4 entradas, 3 para los diferentes controladores donde escribimos P, PI y PID y la entrada original. Utilizamos MATLAB para esto. Al nosotros presionar el visor durante la corrida de la simulación, obtenemos una gráfica que es la que se muestra en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los diferentes controladores y logramos observar en el visor que nuestro PID es nuestro controlador que más se acerca a nuestra línea principal, a nuestro valor de referencia, que es la línea amarilla, y podemos ver que PID es el valor verde y vemos cómo es el primero en acercarse a la línea amarilla. Continuamos con nuestro compañero Orlando. Diseño del controlador. El diseño del controlador es un proceso fundamental en la teoría de control y es importante destacar que es un proceso iterativo donde se realizan ajustes y mejoras en cada etapa para lograr un sistema de control eficiente y robusto. Existen diversas técnicas y enfoques específicos de diseño de controladores que pueden variar según las características y requisitos del sistema a control. Hay diferentes pasos involucrados para realizar el diseño del controlador,
que son la especificación de requisitos, que es comprender los requisitos y objetivos del sistema. El modelado de la planta nos sirve para diseñar un controlador eficaz y es importante tener un modelado matemático o una representación del sistema a controlar, también conocido como planta. Selecciona la selección de la estructura de control. En este paso se elige la estructura del controlador que se utilizará para influir en el sistema. En nuestro paso número 4, el diseño del controlador. Una vez seleccionada la estructura del controlador, se procede al diseño propiamente dicho. Este implica determinar los parámetros o coeficientes del controlador que optimizan el cumplimiento de los requisitos del sistema. La simulación y el análisis. Después de diseñar el controlador, se realiza una simulación del sistema del control completo que incluye el controlador y la planta. En la implementación y ajuste, una vez que el diseño del controlador ha sido validado mediante simulación, se procede a su implementación en el sistema real. A continuación, se mencionarán algunos de los componentes que se utilizaron, que son las resistencias. Las resistencias son unos componentes electrónicos fundamentales que los utilizamos para poder controlar y limitar el flujo de la corriente eléctrica en un circuito. Básicamente, la resistencia ofrece una oposición al paso de la corriente eléctrica, lo que significa que reduce la cantidad de corriente que fluye a través de ella. Otro de los componentes que utilizamos fue el capacitor electrolítico. Este capacitor es uno de los tipos de capacitores utilizados en circuitos electrónicos para almacenar energía eléctrica. Además, es un componente pasivo que consiste en dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico y sumergido en un electrolito. A continuación seguirá mi compañero Marco. Otro de los componentes utilizados fue un amplificador operacional. Es un componente electrónico amplificador de alta ganancia y alta impedancia de entrada. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones para amplificar señales, realizar operaciones matemáticas y realizar diversas funciones en circuitos analógicos. A continuación sigue mi compañero Emanuel. Continuamos con lo que es el osciloscopio. Este es un instrumento de medición que muestra visualmente las señales eléctricas en el dominio del tiempo. Proporciona una representación gráfica de las formas de onda para analizar y medir diversas características de las señales eléctricas. Continuamos con mi compañero Orlando. Bueno, a continuación continuaré yo y explicaré lo que es el circuito. Aquí lo que se está mostrando es el diagrama eléctrico que construimos en Livewire. Y bueno, pues, ¿cómo funciona el circuito de una planta? Pues en teoría una planta se refiere al sistema o proceso que se desea controlar. La función de transferencia es una herramienta matemática que describe la relación entre la entrada y la salida de la planta. El circuito de la planta se puede representar mediante un diagrama de bloques donde cada bloque representa una operación o elemento del sistema. Voy a explicar unos componentes básicos que podemos encontrar en el circuito de la planta, la cual es la entrada, en el cual el circuito de la planta, la entrada es la señal que se aplica al sistema para ser procesada. Puede ser una señal de voltaje, de corriente, presión o de cualquier otra magnitud física, dependiendo del tipo de la planta que estemos considerando. En este caso fue el voltaje. Función de transferencia. La función de transferencia es la representación matemática de la planta, la cual se expresa como la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Por ejemplo, una función de transferencia típica podría hacerse de la forma h de s igual a y de s sobre x de s, donde y de s es la transformada de Laplace de la salida y x de s es la transformada de Laplace de la entrada. Bloque de procesamiento. Estos bloques representan la operación o componentes físicos de la planta que procesan la señal de entrada. Puede incluir amplificadores, filtros, resistencias, capacitores, inductores, entre otros dispositivos. Cada uno de los bloques tiene su propia función de transferencia que describe su comportamiento. La salida. La salida es la señal resultante después de que la entrada ha sido procesada por la planta. Al igual que la entrada, la salida puede ser una magnitud física como voltaje, corriente, velocidad, temperatura, etc. En nuestro caso, nosotros aquí tenemos en nuestro diagrama que iniciamos por el voltaje, después siguen nuestras resistencias, punto medio tenemos nuestro amplificador operacional, el cual utilizamos el TLS-84, y al final de la salida tenemos nuestro osciloscopio.
Y bueno, pues dando un pequeño resumen acerca de esto, el circuito de la planta representa la relación entre la entrada y la salida de la planta mediante una función de transferencia. Los bloques en el circuito representan los bloques o físicos operaciones que ocupan la señal de entrada. La función de transferencia describe matemáticamente cómo la entrada se transforma en la salida a través de la planta. Por ello nosotros ocupamos el osciloscopio. Este circuito es fundamental para analizar y diseñar de sistemas de control, ya que permite comprender y modelar el comportamiento de la planta y diseñar controladores adecuados para alcanzar los objetivos deseados. A continuación veremos lo que es la conclusión. La función de transferencia, el análisis de estabilidad de la planta y el diseño del controlador son tres temas fundamentales en el campo de los sistemas de control. Para lograr un control efectivo y confiable debemos comprender y dominar estos conceptos. Podemos modelar y comprender la relación de entradas y salidas de un sistema utilizando la función de transferencia. Predecir y analizar el comportamiento del sistema es posible a través de esta herramienta. Asegurar que el sistema permanece dentro de los límites aceptables es esencial para el análisis de estabilidad de la planta, utilizando técnicas como el criterio de Rutherford-Wirth o el lugar geométrico de las raíces. Evaluamos la estabilidad del sistema y tomamos medidas para garantizar el control seguro. El diseño del controlador es el proceso de seleccionar o diseñar el algoritmo de control y ajustar sus parámetros para cumplir con los objetivos. Mediante técnicas como el control proporcional integral derivativo, PID, o el control óptimo, podemos conseguir un rendimiento óptimo y ajustar los parámetros del controlador para obtener la respuesta deseada. Un ejemplo de esto puede ser el control del aire acondicionado, para mantenerlo en una temperatura aceptable y sin grandes variaciones de temperatura, o preferiblemente sin ninguna. También en el campo de la automatización y el control de sistemas, estos conceptos son muy importantes. Hemos tenido la oportunidad de aplicar este conocimiento en proyectos reales y afrontar retos. La comprensión de la función de transferencia, el análisis de la estabilidad de la planta y el diseño del controlador nos permiten abordar de manera efectiva el control del sistema y contribuir al desarrollo de tecnologías en diversos sectores. Espero que el video le dé idea de los temas emocionantes y desafiantes en el campo del control del sistema. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video.